Hola, comenzamos entonces ya con la primera unidad o el primer tema que tenemos que revisar aquí en Derecho Procesal Civil y que puede, de acuerdo a sus programas de estudio, puede llamarse proceso y juicio. ¿Sí? Proceso o proceso y procedimiento, proceso, juicio y procedimiento, etcétera. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que es un proceso, ¿sí? Cuando estudiamos teoría del proceso hubo una unidad en específico que se llamó el proceso jurisdiccional, ¿sí? Ahí lo definimos, ¿sí? Y lo estudiamos. Aquí de lo que se trata es de, por ejemplo, clasificarlo, ¿sí? De clasificarlo, de diferenciarlo con qué es un proceso y un procedimiento, ¿sí? Hay una diferencia entre un proceso y un procedimiento, ¿sí? Nuestros códigos se llaman código de procedimientos civiles, no código de procesos civiles, ¿se dan cuenta? Bien, para esto, a manera de introducción, tenemos que hablar de una figura jurídica que se llama unidad fundamental del proceso, que también ya la habíamos mencionado antes, pero es necesario recordar aquí, ¿sí? La unidad fundamental del proceso es lo que hace que el proceso o el derecho procesal sea una disciplina autónoma como derecho procesal, ¿sí? Es decir, el derecho procesal civil no es derecho civil, es derecho procesal civil, ¿sí? Las ramas procesales son autónomas y esa autonomía viene dada por la unidad fundamental del proceso que está constituida por tres figuras, que es acción, jurisdicción y proceso, ¿vale? Insisto, en teoría del proceso ya estudiamos una unidad, hay un video que se llama acción procesal, que se llama otro video que se llama jurisdicción y otro que se llama acción, ¿sí? Únicamente para recordarlas rápidamente, los conceptos que voy a decir a continuación no son definitivos. Los correctos o los amplios, no los correctos, son correctos, pero los conceptos amplios están en los videos o en los temas de teoría del proceso, ¿sí? Pero recordamos, acción, que es el derecho de las personas para promover un proceso y obtener una resolución, ¿sí? Jurisdicción, que es la función de los órganos jurisdiccionales para decidir el derecho y resolver las controversias que se le planteen. Y proceso, que es un conjunto de actos jurídicos por los que los órganos del Estado dirigen y deciden un proceso o una controversia, ¿vale? Esa es la unidad fundamental del proceso. También se le denomina unidad esencial del derecho procesal o trilogía esencial de la ciencia del proceso, ¿vale? Se puede llamar de cualquiera de esas tres maneras e insisto, está conformada por esas tres figuras, acción, jurisdicción y proceso, ¿vale? Entonces, comenzamos diferenciando qué es bueno, pues comenzamos diferenciando entre proceso y procedimiento, ¿vale? Hay algunas diferencias, por supuesto, son cosas distintas, ¿sí? Para empezar, en un procedimiento, ¿sí? Normalmente no se resuelven controversias, ¿sí? En un proceso sí, ¿vale? Ah, por ejemplo, un ejemplo de un procedimiento, ¿sí? Ustedes pierden la factura de su coche, ¿sí? Entonces tienen que ir a un juez a acreditarle la propiedad o a demostrar más bien que ustedes son los propietarios, para que él en una sentencia declare que ustedes son los propietarios, ¿sí? En ese caso no se está resolviendo una controversia, no hay un litigio planteado entre partes, ¿sí? Vamos, no tienen un contrario, no hay un demandado. Simplemente ponemos un nombre y ya, no hay un demandado, ¿sí? En un proceso sí, en un proceso necesariamente un proceso es tripartita. Siempre hay un juez, un demandado y un actor, necesariamente. Esa es una de las principales diferencias. Otra diferencia que yo aprecio, ¿sí? En un proceso siempre hay un juez que está ejerciendo la facultad soberana del Estado que consiste en la jurisdicción, es decir, la facultad que tiene el Estado para resolver un litigio, para resolver una controversia, ¿sí? En los procedimientos no necesariamente, ¿sí? No necesariamente hay un juez, ¿vale? Lo ejemplifico. En un proceso, en un juicio civil, por ejemplo, siempre hay un juez, siempre, necesariamente, ¿sí? Y en el proceso penal, por ejemplo,
Ahí se comienza con un procedimiento y se termina con un proceso. Es decir, la etapa previa al proceso penal, como se llame, ¿sí? Donde ustedes estén, se inicia con una carpeta de investigación y termina cuando se judicializa esa carpeta de investigación. ¿Qué significaría judicializarla? Antes se llamaba consignarla, ¿sí? Es decir, que el Ministerio Público, ya que realizó todas sus averiguaciones, ¿sí? Ah, consigna o judicializa la carpeta de investigación y se la envía a un juez penal. Entonces ahí ya comienza el proceso. ¿Se dan cuenta? A pesar de que había tenido una etapa previa, ¿sí? Que se llamaba procedimiento penal. Después se convierte en proceso penal. Cuando ya hay un juez, cuando ya se va a dictar una sentencia, en el procedimiento no pasa eso. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, es muy fácil. Para que haya un proceso tiene que haber el ejercicio de una acción, tiene que haber un proceso y tiene que haber jurisdicción. En los procedimientos no. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de, podríamos decir también que otra diferencia, por lo menos aquí en materia civil, es que los procedimientos están dentro del proceso. Por ejemplo, tenemos un procedimiento probatorio en todos los juicios civiles ordinarios, ejecutivos, como se llamen, ¿sí? Hay un procedimiento probatorio, ¿sí? Que únicamente sirve para preparar las pruebas, ¿sí? Desahogarlas, valorarlas, etcétera, ¿sí? Entonces, diríamos que hay un procedimiento dentro de un proceso. ¿Se dan cuenta? Esas son las diferencias que, que, que aprecio entre proceso y procedimiento. Y ya juicio, pues esa me parece que es más clara, ¿no? Juicio, le llamamos juicio a todo. A los abogados le llamamos juicio a todo, ¿sí? Pero implica, sí, un juicio ante un tribunal, pero también implica la actividad del juez a la hora que emite su juicio para determinar cuál de las partes, si el actor o el demandado, tienen razón. Es decir, aplica su juicio, ¿sí? Pero también lo utilizamos, insisto, para cualquier procedimiento, proceso que los abogados asesoramos e iniciamos en favor de nuestros clientes, ¿no? Bien. Lo que sigue ahora es clasificar el proceso, ¿sí? Hay distintos criterios de clasificación, ¿vale? El primero y el más sencillo tal vez sea por la materia, ¿sí? Por la materia sustantiva de que se trate, ¿sí? Luego entonces tenemos procesos mercantiles, procesos civiles, penales, constitucionales, de arrendamiento inmobiliario, familiares, ¿sí? Eso es de acuerdo a la materia. Los procesos también se clasifican por su forma, y aquí principalmente hay dos tipos de proceso clasificados de acuerdo a su forma, que es el oral, que son los procesos orales y los procesos escritos, ¿sí? Me parece que esto queda claro, ¿sí? Aquí en México, por ejemplo, los procedimientos agrarios y los laborales tradicionalmente han sido orales, ¿sí? Las audiencias son orales, es decir, ustedes pueden, no es necesario que ustedes hagan un escrito de pruebas, por ejemplo, o un escrito de alegatos. En la audiencia, ustedes van a ofrecer sus pruebas, van a alegar, se van a desahogar, pero de forma oral, ¿sí? Así como ahora aquí en México tenemos al procedimiento penal, que es eminentemente oral, ¿no? Y proceso escrito, que es lo contrario, todo se hace por escrito. Todo van a oficialía de partes, presentan su demanda, su escrito de ofrecimiento de pruebas, sus alegatos, etcétera, ¿sí? Siempre por escrito, ¿vale? Luego, también los procesos se pueden clasificar de acuerdo al principio que los rige. Recordamos, hay tres principios de acuerdo a los cuales se clasifica en general el derecho, que es el principio de derecho privado, de derecho público y de derecho social. Bueno, esto se parece mucho, ¿sí? Los procesos se clasifican de acuerdo al principio dispositivo del proceso en procesos civiles y procesos mercantiles principalmente, ¿sí? O lo que en la clasificación general del derecho son las ramas del derecho que pertenecen al derecho privado, ¿sí? También los procesos se clasifican de acuerdo al principio social, es así, y ahí agrupamos, por ejemplo, al derecho agrario, al derecho laboral, al derecho familiar en ciertas controversias que se plantean, o el derecho o procesos del derecho de la seguridad social, por ejemplo, ¿sí? Y finalmente,
Los procesos también se clasifican de acuerdo al principio publicístico, que sería el equivalente a las ramas del derecho que pertenecen al derecho público. Y entonces tenemos a penal, administrativo, familiar, constitucional, etcétera, ¿sí? En el tema de proceso jurisdiccional que vimos en teoría del proceso, ahí viene por supuesto más ampliamente explicado. Aquí únicamente lo estamos clasificando, ¿sí? También se clasifican de acuerdo a sus alcances los procesos, ¿sí? De acuerdo a sus alcances, los procesos pueden ser singulares o pueden ser universales, ¿sí? ¿Esto de qué depende? Si en un proceso solo es una sola relación jurídica la que se ventila, entonces es un proceso singular, ¿sí? Un proceso ejecutivo mercantil, ¿sí? Actor demandado, me debes una cantidad de dinero, aquí está el pagaré, es una relación jurídica, ¿sí? En cambio, en los procesos universales siempre es una pluralidad de relaciones jurídicas las que se ventilan, las que se resuelven, las que se tramitan, ¿sí? Como ejemplo, el juicio sucesorio es un juicio universal. ¿Por qué? Cuando una persona fallece, cuando una persona se extingue, deja atrás su patrimonio. Pero supongamos que había sido demandado o había sido actor en un juicio ejecutivo mercantil, en un juicio ordinario civil o en cualquier otro tipo de juicio que sea acumulable a un juicio sucesorio, ¿sí? El juicio sucesorio, lo que se ventila de lo que se trata es de determinar el destino, ¿sí?, del patrimonio de una persona que ha dejado de existir o que ha fallecido, ¿sí? Pero entonces, como, como ese juicio ventila sobre el patrimonio, pues entonces sobre su patrimonio van a venir acreedores y van a venir deudores, ¿sí? A reclamar sus derechos, a reclamar sus derechos. Luego entonces, ese juicio universal, otra de las características que tienen es que son atrayentes, ¿sí? Es decir, atraen a las otras relaciones jurídicas que se ventilan en contra del decuyus, de la persona que falleció. Y entonces se va a acumular el juicio ordinario civil, el juicio ejecutivo mercantil, y se van a resolver ahí mismo o dentro del juicio sucesorio. Por eso es un juicio universal, se le reúnen todos los demás y es una pluralidad de relaciones jurídicas las que se pueden ventilar ahí, ¿sí? Esa es la diferencia entre un proceso singular y un proceso universal, ¿vale? También en los libros viene que el proceso se clasifica por sus etapas, en procesos uniinstanciales y biinstanciales, ¿sí? ¿Esto qué significa? Hay procesos que por su cuantía, ¿sí?, no se puede apelar, es decir, no se abre la segunda instancia, ¿sí? Porque es una cuantía menor, etcétera, ¿sí? En cambio, los juicios biinstanciales, sí, en esos hay apelación necesariamente, ¿vale? Esta clasificación atiende más que en la práctica a la cuantía del asunto, ¿vale? Luego, tenemos juicios que se clasifican por su tramitación en ordinarios y en especiales, ¿sí? Ordinarios es un solo procedimiento para cualquier tipo de controversia, ¿sí? O dicho de otro modo, los juicios especiales son los que tienen una tramitación especial, es decir, son juicios que pueden ser más rápidos, pueden ser sumarios, pueden ser ejecutivos, ¿sí? Es decir, son vías especiales, son juicios especiales, ¿sí? Y lo que no tenga una tramitación especial en los códigos de procedimiento, ¿sí?, entonces se van a ventilar en un juicio ordinario, ¿vale? Eso es la clasificación de acuerdo a su tramitación, ¿vale? Por el momento de su ejecución, aquí tenemos juicios declarativos y juicios ejecutivos, ¿sí? Ah, es relativamente fácil. Declarativos es que primero se dicta la sentencia y después hay ejecución. En los juicios ejecutivos primero hay ejecución y después hay la sentencia, ¿sí? Por ejemplo, en un juicio ordinario civil, ustedes llevan todo el procedimiento, se dicta una sentencia y después la pueden ejecutar. Se condenó al demandado al pago de una cantidad, no la paga, entonces le pedimos un embargo al juez, por ejemplo, ¿sí? Es decir, ya que se dictó la sentencia, se ejecuta, pero en los juicios ejecutivos no. En los juicios ejecutivos primero se ejecuta y después se tramita el juicio.
¿Por qué? Porque traen un título que trae aparejada ejecución, por eso por eso se llaman juicios ejecutivos, ¿sí? Hay juicios ejecutivos civiles, pero pongo el ejemplo de un juicio ejecutivo mercantil que es mucho más común, ¿no? En el juicio ejecutivo mercantil, primero, ustedes van a llegar con el actuario al domicilio del demandado, a donde se encuentre, ¿sí? Y van a ejecutar el acto de exequendo, ¿sí? O de exequendo, como lo pronuncien ustedes, ¿sí? En el que primero se va a requerir de pago. Si el demandado en ese momento no paga, entonces se, se embarga como segundo paso, ¿sí? Y hasta el final de la diligencia, hasta entonces se le emplaza, es decir, se le hace saber que está demandado, quién lo demanda, cuánto lo demanda, etcétera. Es decir, ya que se ejecutó, o como quien dice, primero te pego y luego te explico. Eso es lo que sucede en los juicios ejecutivos. Insisto, ¿por qué sucede esto? Porque normalmente esos juicios ejecutivos están basados en un título que trae aparejada ejecución, es decir, ya no se va a tratar, ya no se va a resolver en el juicio si hay derecho o no del actor, ¿sí? Sino simplemente se va a tratar de ejecutar un derecho que ya existe, ¿se dan cuenta? Y que está consignado en un documento, ¿vale? Bien. También en los libros van a encontrar una clasificación más, o la última, que es que los procesos se clasifican de acuerdo a su fuero, ¿sí? No me gusta mucho utilizar esta palabra, me gustaría más decir como competencia, ¿no? Pero bueno, por fuero los juicios pueden ser locales o pueden ser federales, ¿sí? Entonces, hasta aquí la clasificación del proceso, ¿sí? Ah, Esta es nuestra primera unidad. Nuevamente, bienvenidos al curso y espero que esto haya quedado un poquito más claro. Gracias.